Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Asesinan al candidato a diputado Waldo Santelis en Santa Isabel. El dirigente político Waldo Santelis, candidato a las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre, fue asesinado a tiros en el estado Trujillo en medio de un acto político, informó a EFE el diputado José Brito. El legislador explicó que Santelis, coordinador en esa entidad federal de la formación Primero Venezuela, participaba en un acto de campaña en el municipio Andrés Bello junto al diputado Conrado Pérez, a quien, por cierto, le regalaron las siglas de Proyecto Venezuela, pero esto es de voluntad popular, pero esto es un inciso mío, cuando un grupo de personas armadas llegó al sitio y los sometieron con armas de fuego. Los apuntaron, los lanzaron al piso y les dieron 2 disparos, aseguró Brito, tras señalar que el hecho, y le dieron 2 disparos, aseguró Brito, tras señalar que el hecho se produjo cerca del mediodía de este jueves. La noticia fue reseñada en redes sociales por el Diario de los Andes, un rotativo que circula en esa región andina. De hecho, la nota que estoy leyendo es del Diario de los Andes, pero es una nota de EFE. Santelis aspiraba a uno de los 277 escaños que se disputarán en las parlamentarias de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas. La formación en la que militaba es una escisión de la opositora Primero Justicia, ¿no? Un partido que le regalaron a José Brito, que se llamaba IPC, y le dijeron ponle Primero Venezuela para que en esta imitación de elecciones tú tengas una imitación de Primero Justicia también. Perdonan el inciso nuevamente. Creada este año luego de que varios de sus dirigentes fueron acusados de realizar acciones en secreto para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, como supuestamente abogar en el extranjero para el levantamiento de las sanciones internacionales. Venezuela celebrará estos comicios, y esto es una nota de EFE que refleja el Diario de los Andes, pese a los cuestionamientos sobre su transparencia, los cuales han motivado que la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos adelanten que no reconocerán sus resultados por considerar que el proceso no puede ser visto como democrático. Estoy abriendo el Diario de los Andes, que debería estar dándole mucho peso a este tema, pero no le está dando mucho peso a este tema. En realidad, la nota que firma la periodista Juliana Palmar dice: con fusil fue asesinado candidato a la AN Waldo Santelis. La versión de que fue asesinado por un dirigente político no está confirmada. Las autoridades del CICPC investigan el hecho. Fue asesinado con armas largas en horas de la mañana de este jueves 26 de noviembre en Santa Isabel, municipio Andrés Bello, estado Trujillo. Pero José Brito, diputado de la fracción CLAP, saben ustedes, señala a exalcalde chavista por el asesinato de candidato a diputado en Trujillo. También es de EFE, el movimiento Primero Venezuela, como les digo, esta imitación barata de lo que es Primero Justicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando le pusieron una tarjeta igualita a la de la MUD con la unidad de la tarjeta unidad de Renio Tolina, de Min Unidad, en las elecciones de 2015 para tratar de confundir a los electores al ladito de la MUD? De allí vino uno de los eslóganes más famosos de los últimos 20 años, abajo a la izquierda en la esquina, la de la manito. Bueno, la campaña del chavismo se llama en este momento Venezuela alza la voz, con lo cual se parece a la campaña de la consulta popular que es Venezuela alza su voz. En realidad el chavismo se ha convertido en un movimiento de imitación de todo lo demás para tratar de arrastrar algunos votos hacia su causa. Encuestas dicen que tiene en este momento 22% de intención de voto la elección parlamentaria realizada por el cuestionado régimen de Nicolás Maduro, 40% la intención de voto en la codeparticipación en la consulta popular. Pero les leo la declaración de Brito. El movimiento Primero Venezuela responsabilizó este jueves al exalcalde chavista del municipio Santa Isabel del estado Trujillo, Michel Duque, de ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a diputado Waldo Santelis.
Señaló con nombre y apellido al exalcalde de ese municipio, Santa Isabel, parte baja del estado Trujillo, Michel Duque, como presunto autor intelectual de esto, dijo en ruedas de prensa el diputado y miembro de ese movimiento, José Brito. El dirigente político insistió en que el candidato a diputado fue asesinado por un grupo que calificó de trabajadores mercenarios y sicarios de Michel Duque. Luego de que se bajaran de un auto disparando al aire para dispersar una concentración que formaba parte de una actividad proselitista por las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Imagínense ustedes, tienen la elección ganada ya. Entonces llegan a las campañas de los pseudo opositores, porque ni siquiera son opositores, y todavía sí les caen a tiro. Ustedes me dirán qué clase de democracia es esa. Los apuntaron, los lanzaron al piso, les dieron 2 disparos, aseguró a Brito AF más temprano. Igual, la palabra de Brito hay que tomarla por lo que vale. Cada quien que la tome según le parezca que vale o no vale. Brito indicó que el exalcalde, quien también es candidato a parlamentario, supuestamente había amenazado a su contrincante para que no realizaran actividades proselitistas en el municipio. Es decir, según la versión de Brito, nuevamente, Michel Duque, candidato probablemente o seguramente por el PSUV, porque para comportarse así tienes que tener la venia de las autoridades militares y policiales del estado o de la región o de la zona o el municipio, bueno, no vaya a ser que le vayas a ganar, aún con todo el ventajismo, no vaya a ser que le vayas a ganar, entonces te caen a tiro y te amenazan con que no hagas actividades en ese municipio. Eso es lo que está diciendo Brito. ¿Quién debería investigar esto? Bueno, la policía científica y por supuesto el Consejo Nacional Electoral, que seguramente dirá que eso es un tema político, es un tema de sucesos y no político. Son las 6:37 de la mañana. Sean bienvenidos ustedes a titulares de la mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. Leo información del Clarín de Buenos Aires que dice: despedida con incidentes. Murió Diego Maradona, 13 detenidos y 11 policías heridos en el caótico velorio del ídolo. Ya descansa Diego Maradona en un cementerio al lado de su madre, después del tumulto que generó, los incidentes que generó el velatorio de la Casa Rosada. Más de 1 millón de personas quisieron entrar y por supuesto se armó un enorme disturbio cuando no todo el mundo, como es muy obvio, pudo. 11 hombres fueron heridos, un menor y una mujer. El civil agredido fue un periodista de Canal 9 que sufrió un traumatismo de cráneo producto de un piedrazo arrojado por una de las personas que se acercó a despedir a Maradona. Los policías lesionados fueron 11, todos con politraumatismo, pero sin gravedad. Durante los incidentes resultaron dañados 5 móviles policiales y 2 escudos de los efectivos, informaron fuentes de la fuerza policial. Lo último que le va a regalar, el último regalo que le va a hacer Diego Maradona a Argentina, y lo vamos a ver probablemente en un par de semanas, va a ser un brote salvaje de coronavirus. Yo quiero leer una nota de Fernando González, uno de los editores de El Clarín, que dice: descontrol y decadencia en el país maradona. Qué fastidioso esta gente que te piden ingresar. Bueno, yo estoy ingresando con Google. Espérense un momento a ver si logro ingresar con Google, porque es una nota que está muy buena, de verdad. Descontrol y decadencia en el país Maradona, dice. Porque ayer alguien decía, alguien tiene que ser responsable de esto. Bueno, responsable Alberto Fernández, que fue el que dijo que el velorio se hiciera en la Casa Rosada. Si hubiera sido un político un poco sensato, hubiera dicho, bueno, con distanciamiento social y tal, hacemos el velorio en la Bombonera, que es un estadio con capacidad para 50.000 personas. Pero no midieron la cantidad de gente. La foto es salvaje, unos tipos tirando una valla policial ahí en todo el frente del Palacio de Gobierno. La nota dice: descontrol y decadencia en el país Maradona. Alberto Fernández y Cristina Kirchner intentaron capitalizar políticamente el funeral de Diego, que terminó en disturbios y violencia. La Argentina es un país Maradona. Y el humor es buenísimo de este señor. La sorna de este señor escribiendo es muy buena, dice.
Tiene una pierna izquierda que derrocha genialidad, un cerebro privilegiado para eludir obstáculos, un corazón gigante para encender emociones y una capacidad asombrosa para quedarse en algunas estaciones de la historia. Es la misma geografía donde se cruzan penínsulas y golfos como el Che Guevara o Perón, personajes que provocaron el milagro de convocar el interés mundial, la devoción ciudadana o el desprecio simultáneos. Ninguno de ellos consiguió fallos ni juicios unánimes y a nadie le son indiferentes. El país es el espejo de sus habitantes y esto nos vale tanto a nosotros, que siempre pensamos que este país es de alguien más y que nosotros no tenemos nada que ver con él. Digo, los venezolanos, ¿no? Porque el país Maradona, sigue escribiendo Fernando, arrastra también la dicotomía de su futbolista emblema. Le muestra al planeta los laberintos de Borges y los senderos científicos que abrieron Husay y Leloir, pero deja ver también el horror que se puede esconder en sus vísceras, el legado tétrico de las desapariciones, esa forma aterradora de la muerte que patentó la Argentina de la dictadura, la impotencia genética contra la inflación y el empeño de los gobiernos democráticos en extender la pobreza, una medalla en el pecho de los presidentes y presidentas peronistas y en las solapas de los que no lo son, un fracaso multipartidario que ya es política de Estado. Les recomiendo este artículo porque la verdad que es buena literatura metida en el periodismo de Fernando González del Clarín, Descontrol y decadencia en el país Maradona. Información local también importante, el régimen de Nicolás Maduro condenó a prisión a 6 exdirectivos de la filial petrolera Citgo. Los delitos por los que fue condenado José Ángel Pereira Ruinwich son peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, así como delito de asociación para delinquir. El gobierno de Estados Unidos, que quería una medida humanitaria para los que llaman los 6 de Citgo, porque tienen todos nacionalidad estadounidense, bueno, ahora la tiene un poco más difícil porque han sido condenados los imputados por estos supuestos delitos. Un tribunal de la dictadura de Nicolás Maduro, esto lo dice Infobae, en Venezuela dictó este jueves 13 años y 7 meses de prisión para el expresidente de la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, Citgo, José Ángel Pereira Ruinwich, y a otros 5 directivos de esta empresa los condenó a 8 años y 10 meses. Los delitos por los que fue condenado Ruinwich son peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, así como el delito de asociación para delinquir, informó el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana. Ruinwich deberá además pagar una multa de $2 millones, que es el equivalente al 40% del valor de los bienes objeto del delito. Asimismo, los exdirectivos Tomeu Badel Recalde, José Luis Toledo Couri, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina fueron condenados por concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. El tribunal, en manos del régimen chavista, también dictaminó que todos los condenados están inhabilitados para el ejercicio de la función pública y por lo tanto no podrán optar a cargos de elección popular. El 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la dictadura de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que comprometían el patrimonio nacional y el futuro de la filial de PDVSA sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. Otra información que tiene que ver con nosotros y que tiene origen internacional, la justicia de Trinidad y Tobago suspendió la deportación de los niños migrantes venezolanos. La medida dictada por una corte de la nación insular tiene carácter temporal y abarca además a 4 mayores de edad. Una corte de Trinidad y Tobago suspendió temporalmente la deportación de una veintena de migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, mientras se dirime la legalidad del proceso que ha sido ampliamente criticado por el gobierno interino venezolano y diversas organizaciones, informó un abogado que participa en el caso. Tras la polémica desatada el fin de semana por la devolución a Venezuela en una precaria embarcación del grupo de migrantes, quienes retornaron días después a la isla gracias a una medida judicial, un tribunal decidió la noche del miércoles que los venezolanos permanezcan en Trinidad y Tobago hasta que se resuelva sobre el fondo del proceso de deportación, dijo el abogado Gonzalo Imiob, director de la organización humanitaria venezolana Foro Penal que apoya a la defensa. El grupo fue enviado a una instalación oficial para cumplir una cuarentena de 14 días hasta que la Corte le tome una nueva declaración sobre el caso. Activistas han dicho que el grupo está integrado por 29 personas, aunque la prensa local en Trinidad señaló el jueves que en la audiencia estuvieron 26, 10 adultos, 15 menores y un bebé de 4 meses. Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno trinitario proteger a los niños y las personas que buscan refugio. Los migrantes llegaron por primera vez a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre y al no tener
autorización para hacerlo, fueron detenidos a su llegada. El 22 de noviembre fueron deportados en la barca precaria conocida como Peñón. En realidad es conocida como Peñero. Se equivocó Infobae, lo fregó el localismo. Luego de que una corte trinitaria ordenara revertir la devolución y su decisión se diera a conocer a través de medios locales, los migrantes volvieron, pero tras su segunda llegada se les detuvo nuevamente. Mientras tanto, Juan Guaidó rechaza denuncia de Trinidad y Tobago y la culpa de política xenófoba. El presidente interino de Venezuela manifestó que las autoridades de la República Isleña se constituyen en cómplices de un nuevo crimen de lesa humanidad. Es totalmente inaceptable y falto de ética, de responsabilidad y humanidad el querer politizar y criminalizar una acción inaceptable, como lo es la devolución forzada de menores de edad con el agravante de haberlos separado de sus padres, dejándolos en total indefensión, dijo en un comunicado. Rechazó también que Rowley dijera que Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo un asalto de personas anónimas sin rostro armadas con niños inocentes que buscan obligar a la República Isleña a aceptarlos bajo el Estatuto del Refugiado. Para Guaidó, esta declaración constituye un ilícito internacional porque es una práctica xenófoba de su parte frente a los migrantes venezolanos, quienes no son criminales. Por lo tanto, exigimos el cese de la política xenófoba oficial. Añadió que con esta actitud, las autoridades de Trinidad y Tobago se constituyen en cómplices de un nuevo crimen de lesa humanidad. En España, el Tribunal Supremo se desmarca de la Fiscalía en el Delcy Gate y sostiene que Rodríguez sí entró en España, pero no ve delito, más allá de una sanción política. El Tribunal Supremo ha acordado archivar las querellas presentadas por Vox y Laócratas contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, por presunta prevaricación. Prevaricación es mentira a sabiendas, por su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por considerar que es susceptible de control político, pero que de ello no deriva responsabilidad penal. No obstante, ha establecido que la dirigente extranjera sí entró en territorio español en contra del criterio de la Fiscalía. Esto lo leo de Europa Press. Los hechos se remontan a la madrugada del 19 al 20 de enero, cuando Rodríguez hizo una escala en Barajas en un avión donde también viajaba la delegación venezolana para Fitur. Ábalos, según dijo posteriormente, se trasladó esa misma noche al aeropuerto madrileño con el objetivo de impedir que la mandataria caribeña, que tiene prohibido entrar en el espacio Schengen para las sanciones de la UE, por las sanciones de la UE se adentrará en el mismo. Me perdonen la risa. Pero es que, bueno, que estos políticos son caretablos. El alto tribunal ha explicado que el acceso al territorio español y por consiguiente a la Unión Europea se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español, dado que las fronteras de un Estado no son solo las terrestres, sino también las aéreas, marítimas, fluviales y lacustres, conforme a categorías históricas no discutidas en la dogmática del derecho internacional. Por consiguiente, ha concluido la Sala 2 cuando el Falcón 900LX, en el que viajaba la vicepresidenta venezolana, aterrizó en el aeropuerto de Barajas con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona por la que transitara. La vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado. Los magistrados del TS han estimado que está asimismo acreditado por su reconocimiento público que el ministro querellado, el señor Ábalos, se entrevistó con la vicepresidenta bolivariana, y así lo dice, durante su estancia en territorio español. Sin embargo, han entendido que no se le puede imputar un delito de prevaricación porque las obligaciones derivadas de las decisiones PESC, de política exterior y seguridad común de la UE, tienen una naturaleza esencialmente política, de modo que su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea, cuyo control incumbe al propio Consejo, es decir, le manda al Consejo Europeo la solución del caso, para ponérselos en blanco y negro. Venezuela reanuda envíos directos de petróleo a China. Son las 6:49. La agencia Reuters informa que Venezuela reanudó los envíos directos de petróleo a China luego de que, por sanciones de Estados Unidos, enviaran los embarques a Asia en clandestinidad durante más de un año, según datos de seguimiento de las embarcaciones de Refinitiv Aecon y documentos internos del estatal Petróleos de Venezuela. Seguramente tiene que ver con que ahora el presidente es Joe Biden, el electo. Las estatales China National Petroleum Corp y PetroChina, ya vamos a estar hablando de eso también, del tema Trump,
que por mucho tiempo estuvieron entre los principales clientes de PDVSA, dejaron de cargar crudo y combustibles en puertos venezolanos en agosto de 2019, después de que Washington extendiera sus sanciones para incluir a las empresas que comerciaban con la estatal venezolana. Hablando del tema, una juez de Pensilvania ordenó el miércoles a los funcionarios estatales que no certifiquen los resultados hasta que su tribunal celebre una audiencia este viernes. En la medida en que quede alguna acción adicional para perfeccionar la certificación de los resultados de las elecciones generales de 2020 para los cargos de presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América, se prohíbe preliminarmente que lo hagan en espera de una audiencia probatoria que se llevará a cabo el viernes, indicó la orden del juzgado a cargo de Patricia McCullough. McCullough lleva en su despacho una demanda presentada por legisladores y candidatos republicanos contra la Commonwealth de Pensilvania, el gobernador demócrata Tom Wolf, la secretaria de Estado Kathy Boockvar, también demócrata, y la Asamblea General de Pensilvania, de acuerdo con el portal Pan Am Postal que está reflejando El Nacional. 6:50 minutos, una nota de Carauta Digital dice que Carlos Tablante señala que Eduard Velázquez desapareció tras cobrar 3 millones del Fonden. Es una denuncia del exgobernador y exdiputado aragüeño sobre la desaparición de Eduard Velázquez, un empresario de 30 años muy cercano, según dice Tablante, a Nicolás Maduro Guerra y candidato a diputado por Vargas en las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen. Tablante denunció que Velázquez se encuentra desaparecido desde el 12 de noviembre, es decir, ya lleva 2 semanas en esa condición, y lo último que se sabe de su caso es la detención de 5 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana por parte del CICPC. En entrevista con Carauta Digital, Carlos Tablante señaló que Velázquez cobró $3 millones en efectivo del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden y que cuando iba a depositarlos en una caja fuerte de su propiedad fue abordado por los funcionarios. El dinero se encuentra desaparecido y la camioneta en la que viajaba Velázquez, al igual que Velázquez también está desaparecido, fue encontrada quemada en algún sector de Caracas, como se muestra en la gráfica que acompaña esta nota. Velázquez es un joven empresario que vende equipos e insumos médicos cercanos, según Tablante, a Maduro Guerra. Y Laura Guerra, tía de Nicolásito y excuñada del jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, es la presidenta del Fonden. Un caso que se las trae. Guaidó desde Sabana Grande: el 6 de diciembre deben quedarse en su casa y dejar sola a la dictadura. Estuvo en las calles de Sabana Grande ni Juan Guaidó promoviendo la consulta popular. Seguro que ningún jefe del chavismo puede hacer lo mismo. Hoy la dictadura sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se permite defender los derechos en la calle, donde vamos a seguir, expresó el mandatario ante los vecinos del Boulevard. Y esta nota es de La Patilla. 6:52 minutos, muy brevemente la publicidad. Tecnohospitalaria innovamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales y mucho más. ¿Dónde encontrarnos? Tecnohospitalaria.com, también redes sociales, Tecnohospitalaria, info@tecnohospitalaria.com, el correo, los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031, Tecnohospitalaria, innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también sobre Mazda 3 Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envíos a todo el país. Tenemos ahora las alfombras de Mazda en promoción, así que llámenos, ubíquenos, vea cómo le pone bien Pepito su carro con las nuevas alfombras originales Mazda para su vehículo Mazda en Caracas, y como ya les digo, con envíos a todo el país. Como ubicarnos, @Mazda 3 Autopartes BCTLA, el 3 en número, y el 0424-251-2826, @Mazda 3 Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envío a todo el país. Titulares rapidísimo porque me queda un minuto. Venezuela totaliza 101.215 casos de coronavirus, total de fallecidos oficial 884. AstraZeneca y Oxford reconocen un error de fabricación de la vacuna en un resultado sorpresivo. El grupo de voluntarios que recibió la dosis menor aparentemente obtuvo una protección mucho mejor que los que recibieron las 2 dosis completas. La cosa no pinta bien. Entonces, aerolíneas ofrecen vuelos diarios hacia Porlamar, Valencia y Maiquetía, dice
últimas noticias como gran cosa, hasta 3 vuelos diarios saldrán desde el Terminal Nacional Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Solo recordar que en la década de los 90 salían 51 vuelos diarios de Avenza nada más, solo hacia Margarita. El país que fuimos y lo que somos hoy. En peligro de caer se encuentran edificios de la Misión Vivienda en la Panamericana. Esto es el urbanismo Luis Felipe Acosta Carles, quien por su propio nombre solo puede tener mala suerte. Y terror en la Cota 905, lanzaron el 6º cadáver en menos de un mes por un bajante de basura, el que ahora llaman el túnel de la muerte, con un impacto de bala en la cabeza. La tan cacareada soberanía del chavismo no llega ni siquiera a la Cota 905. Muchas gracias por estar allí, 27 de noviembre de 2020, una fecha infausta en la memoria nacional, y ustedes saben por qué, no les voy a explicar yo por qué. Que tengan un buen fin de semana, si Dios quiere nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña suspendida en el espacio en la cual vivimos.